¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente hora 11 de la mañana. Y estoy enseguida con compañeras y compañeros. Compañeras, como es el caso de Caro Ramos, que ya el día lunes, cuando le preguntamos sobre la posibilidad de que hubiese sesión hoy, ella y Nicolás Gallardo eran absolutamente escépticos. Dijeron 20% y porque somos optimistas. Así que bueno, terminó pasando eso, una sesión que había sido convocada bastante en soledad, por ser generosos, por no decir muy en soledad. El peronismo nunca había terminado de acompañar. Finalmente ayer se decidió que la oposición bajara la convocatoria para hoy. En cambio, hay dos sesiones especiales para la próxima semana. Una convocada por el oficialismo para tratar hojarasca y otros temas que hace rato están en la agenda del oficialismo, y otra convocada nuevamente por la oposición, se supone que con mayor envergadura en materia de números. Así que bueno, comenzamos con el saludo a ellos. Carolina Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? Bueno, tendríamos que estar ahora en la previa de esta sesión, ¿no? Sí. Pedida para las 11, pero lo cierto es que anoche a última hora los impulsores de esta convocatoria, fundamentalmente encabezada por el diputado Esteban Paulón, decidieron posponerla para el próximo miércoles 20. Y acá, Pato, se abrió una especie de guerra de sesiones, o pulseada de sesiones. ¿Por qué? Porque la oposición pide posponer la sesión para el 20, ¿y qué hace el oficialismo? En una jugada bastante astuta, lo que hace es convocar a una sesión para el mismo día, pero una hora antes. Claro. En lugar de a las 11, a las 10, con un temario que le interesa al gobierno. ¿Qué va a terminar pasando? La sesión que es hojarasca con decoraciones y varios temas. Y zonas frías, fundamentalmente, sí, claro, que lo vamos a estar charlando con Gonza. ¿Qué va a pasar entonces? La sesión de las 10... dicho coloquialmente, se va a comer a la de las 11. Muy bien, ahí está explicado. ¿No? Entonces, la de las 11 va a quedar sin efecto. Esto, por un lado, yo, ¿qué balance hago? Es un win-win, ¿no? Claro, con la convocatoria de la semana que viene. Claro, porque, a ver, al oficialismo le permite imponer su agenda, desplazar el caso Orni, y a la oposición le permite denunciar que el oficialismo le bloquea el tema de Orni, pero a su vez les permite no ir al recinto y perder. Y no tener el compromiso de juntar 129 para volver a fracasar como hoy. Exacto, porque hoy no tenían el quórum y nada hace indicar que el próximo miércoles lo tuvieran. O sea, ¿por qué si no lo tienen hoy lo tendrían el próximo miércoles? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? Así que este es un primer análisis de lo que está pasando. Te sumo otra pregunta. ¿Y por qué esto de tirarse a la pileta sin agua? ¿Qué vocación hay escondida ahí? ¿Te puede pegar un porrazo bárbaro? Principio de revelación, quizás. Bueno, no sé. Puede ser, no, está. Bueno, ahí estamos. Caro Ramos, que en un ratito amplía todo lo que pasó en las últimas horas. Señor Solabarrieta, ¿de qué hablamos con usted en un minuto, por favor? Bueno, Pato, buen día. Vamos a estar hablando de uno de los temas que se vienen aquí en la Cámara de Diputados. Ayer tuvo el primer paso fuerte y es el tema de zonas frías que el Gobierno Nacional pretende modificar. Lo vamos a estar contando aquí junto a Caro Ramos, entre otras cuestiones, porque ahora vienen también muchos debates parlamentarios, pero además también reglamentarios del Congreso, así que vamos a estar un poco desasnando lo que va a venir la semana próxima. Bueno, muy bien, vamos enseguida con los títulos y seguimos. Esto es orden del día, por favor. Para el próximo miércoles 20 de mayo, el oficialismo y la oposición convocan a sesiones especiales para las 10 y 11 de la mañana respectivamente. Régimen de zona fría, La Libertad Avanza obtuvo dictamen para las modificaciones en subsidios sobre tarifas de gas. A ver, comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, con la presencia de Alejandro Cacase, hubo dictamen sobre el Tratado de Cooperación de Patentes que había quedado postergado hace aproximadamente un mes. Recuerdo que en ese momento le pregunté a Cacase
Me dice, sí, efectivamente pasó lo que pasó, algunos diputados habían tenido que viajar a Estados Unidos, no había habido tampoco presencia del oficialismo, pero es un tema delicado, Sí. paso a paso lo vamos a lograr, decía en ese momento Cacase. Y ¿no? paso a paso, Pato, porque además este tema Sí. no está en la Claro, sesión del 20. claro, Digo, claro. porque en un principio se habló de que esto podía entrar en la próxima sesión y tuvo dictamen, o sea que está en condiciones de ser tratado. Lo que explican en el gobierno es que están esperando algún tipo de señal por parte de Estados Unidos por el tema arancelario. Viste que ellos tuvieron un revés judicial, Sí, claro. el gobierno de Estados Unidos. Efectivamente, que le ordenó volver con los aranceles a números previstos antes de la resolución del Ejecutivo de Trump. Exacto, bueno, Sí. están esperando que se resuelva ese tema para recién después poder tratar esto de patentes, que es súper interesante la discusión. Si tenemos tiempo lo charlamos, porque se hizo reserva y lo contamos, lo adelantamos el lunes esto, Pato, de un capítulo Sí. en el cual la industria farmacéutica hizo un lobby a cielo abierto, porque esto se conoció, hubo notas que se hicieron Industria públicas. farmacéutica nacional, Nacional. que es muy Claro. fuerte en la República Argentina y que yo lo conté acá, fue uno de los sectores que más apoyo le dio al Ejecutivo en la New York Week, ¿te acordás? En la Argentina Week. Argentina Sí. Week, Argentina Week, exactamente. Bueno, era en New York, ahí Pero que está. se hizo en Claro, Estados claro. Unidos. Bueno, claro. ahí estamos. Recordamos que en ese momento había muchos sectores empresarios. Un sector empresario muy firme era el sector vinculado con el tema farmacéutico en la Argentina, donde vos tenés acá 4 o 5 jugadores poderosísimos que se ven afectados por esta resolución posible del acuerdo con Estados Unidos e hicieron que esto se frenara, como estás contando. Claro, y se guarda reserva el capítulo 2, por eso esto va a volver al Senado como una modificación. Tenemos en algún momento, hay un fragmento de la comisión donde se habla del tema. No sé Exactamente es lo que me dice el señor productor que está, así que retomamos el tema de lo que va a pasar en el 20 con vos, pero ahora Cacase y esta explicación sobre un tema muy sensible porque hay mucha plata en juego. A ver. Hubo una resistencia de la industria farmacéutica local, porque de algún modo decían no queremos que vengan las patentes extranjeras o que vengan con mucha celeridad los laboratorios internacionales y registren acá. Entonces se había centrado mucho el conflicto en lo farmacéutico. Me parece que ahora Silfa, que es la cámara que representa, donde están integrados de industria, laboratorios farmacéuticos argentinos, tomó una posición más madura ahora, porque dijo, bueno, no podemos ya seguir estando fuera de esto. Si el gobierno argentino quiere integrarse, que se integre, pero sí queremos un resguardo de que lo que se patentó afuera no se patente automáticamente acá, sino que haya un examen, un análisis de la patente acá en Argentina, y por eso pidieron que se hiciera la reserva sobre un capítulo que en realidad no establecía la automaticidad, sino que establecía la posibilidad de que uno use una opinión preliminar de otra oficina de patentes en el mundo al hacer una presentación. Y bueno, mandar una carta a los diputados. Nosotros dijimos, nos parece atendible para que finalmente podamos integrarnos a este sistema y lo hagamos con el acuerdo de los actores del sistema productivo, de los investigadores, con todos los beneficiados. Y por eso se hizo ahora esa reserva en el dictamen en la comisión. Y de esta manera vamos a poder avanzar con un acuerdo bastante generalizado de todos los actores en el país, lo cual me parece muy positivo, porque tras 56 años, como digo, en que Argentina era miembro firmante originario del tratado y no lo podemos aplicar, bueno, Claro. Finalmente lo vamos a poder hacer. ¿Y cómo fueron? ¿Tuvieron reuniones con los laboratorios? ¿Cómo fueron esas reuniones? Sí, bueno, todo este tema patentes, venimos teniendo algunas reuniones, conversaciones. Nosotros siempre somos de la idea que hay que escuchar a todo el sector privado, a todas las empresas, a todo el sector productivo nuestro. No significa que siempre haya acuerdo o hay distintos enfoques. Algunos cuestionaban recién en la comisión que si lo habíamos hecho, que por la industria farmacéutica. La verdad que nosotros lo dijimos con mucha transparencia. Sí, ha habido un planteo de la industria farmacéutica local, pero si lo podemos hacer de una manera que sea con el consentimiento de todos, mejor, porque en definitiva es un sistema que tienen que todos usar y que por tener estas diferencias en el pasado no lo pudimos nunca usar. Y ahora vamos a finalmente ingresar y con eso se van a beneficiar todos los argentinos. Entonces me parece que eso es para celebrar.
Bueno, y ahora enseguida estamos con Ramos, pero ahora una más de Alejandro Cacase, que recordamos, lo conocimos acá mucho tiempo como diputado radical por la provincia de San Luis, después comenzó asesorando el bloque y después terminó como funcionario muy cercano a Sturzenegger. Así que la segunda de Cacase, hablando con Fernando Fraquelli. A ver. Primero por lo histórico, porque es un tratado que Argentina firmó en 1970 y han transcurrido 56 años y todavía no lo hemos ratificado. Pasó en el Senado hace 28 años, es decir, pasó 28 años para que el Senado lo ratificara y ahora han pasado 28 años más hasta que viniera a diputados. Y es importante porque nos integra el sistema internacional de la propiedad intelectual. Este es un tratado que tienen ya 158 países, prácticamente toda la Tierra, y que hace una mesa de entradas única para las patentes, porque claro, vos haces una invención y querés que sea reconocida en todo el mundo, no podés ir país por país solicitándola en todos lados. Claro. Como Argentina hoy no está adherida a PCT, tiene que ir un inventor argentino tiene que ir país por país a solicitarla en cualquier lado, en cada lado. O si no, se tiene que asociar con un extranjero para a través del extranjero hacerlo en una oficina del exterior para que llegue a Ginebra. O sea, lo sometemos a un incordio. Fíjate que yo daba las estadísticas de los últimos 20 años, había 160 solicitudes solo el CONICET, por ejemplo. Lo que termina pasando es que muchas de nuestras pymes o startups biotecnológicas, que tenemos muchos investigadores jóvenes muy buenos en el área de biotecnología, terminan haciendo una sociedad en Estados Unidos o en otro lado para poder registrarse ahí y terminar solicitando el PCT. En cambio, si nos adherimos a esto, lo van a poder hacer acá, en las oficinas del INPI y del Instituto de Propiedad Industrial nuestro, y ya está. Les evitamos todo eso de tener que asociarse con un extranjero, ir a Perú o ir a Ginebra, presentar ahí. Toda una cosa, una locura que ningún país del mundo hace. Entonces ahora va a poder hacer todo eso a través de Argentina y con tasas mucho más bajas, porque cuando vos lo haces de países en vías de desarrollo y demás, o no país desarrollado, tenés tasas más bajas para poder solicitar el PCT. Entonces le facilitamos la vida a nuestros investigadores, a nuestras pymes, a nuestras startups biotecnológicas, y ese es el principal resultado. Y tiene además algo positivo que nos integra con el resto del mundo. Nosotros estamos haciendo muchos acuerdos comerciales ahora con la Unión Europea, con EFTA, con Estados Unidos, y todos les encanta que Argentina se integre, pero dice, che, respeten las reglas que tenemos todos, que entre esas son las de la propiedad intelectual. Bueno, ahí estamos. Esto es orden del día. Pasó el representante del Ejecutivo, Cacase. Y a ver, dos cuestiones ahora, Caro, que tienen que ver con el tema de las dos sesiones del próximo 20. Sí. Primero se convoca a las 10 de la mañana, ¿no? 10 y 11. 10 convoca el oficialismo. Y después ahí queda subsumida la convocatoria para la 11. Queda anulada. No es la primera vez que esto va a pasar. Ya pasó otras veces y es la forma que tiene el oficialismo, reglamentaria, por cierto, de, bueno, la sesión va a transcurrir su curso y la otra va a quedar neutralizada, ¿no? Veremos ahora si hay alguna repercusión de este choque de sesiones, pero por el momento lo que podemos decir es que el miércoles solamente va a transcurrir la que pidió La Libertad Avanza, donde, insisto, este tema de patentes no va a entrar, pero sí va a entrar Ley Hojarasca, zonas frías y una serie de acuerdos internacionales. Y algo que me preguntaba Gonza, lo último. Sí. Antes de entrar al programa, me parece interesante aclararlo. ¿Qué pasa si la oposición quiere colar el tema Dorni en la sesión del oficialismo? Perdón, colarlo sería convocarlo para que se pueda poner a votación, a consideración, ¿no? Bueno, necesitan mayorías súper agravadas porque los proyectos de Adorni ni siquiera están en el temario del oficialismo. Claro. Para vos poder incluirlos en esa sesión necesitas 3/4 de los votos. 3/4 de los votos, insisto. Claro. Y después, para poder tratarlos, 2/3 de los votos porque no tienen dictamen. O sea, es un camino dificilísimo para la oposición. Yo diría, Pato, que a esta altura el tema Dorni está perdiendo fuerza en el Congreso. La oposición no está pudiendo avanzar, ya sea porque el oficialismo lo bloquea o porque dentro de la propia oposición hay matices. El tema no está avanzando. El tema acá es que, a ver, está muy claro que los aliados del gobierno pueden discrepar con el gobierno. De hecho, uno lo veía ayer a Cristian Ritondo, por ejemplo, hipercrítico
por la bicameral de inteligencia que dice él, me la habían prometido a mí. Uno puede ver manifestaciones de desacuerdo con el gobierno en gobernadores, en partidos provinciales, pero nunca esa disidencia con el gobierno por ahora va a alcanzar para terminar juntos con el peronismo avanzando sobre el oficialismo. Esa es la síntesis, me parece. Sí, ayer hubo declaraciones de Fernando de Andrés, que es el presidente del partido y diputado nacional, que dijo que es un tema de la justicia y que no corresponde que el Congreso intervenga, con lo cual ahí marcan un límite, ¿no? Hasta acá confrontamos, más allá de esto, seguimos y está claro que como consecuencia del resultado de las elecciones de octubre, aquel gap que tenía la oposición antes de octubre para decir vamos a convencer a 20, somos los opositores duros, hoy ¿cuántos son? 105, 106. Vamos para convencer a 25 más, hoy está muy complicado. Muy difícil. La articulación que vimos de la oposición el año pasado, que permitió avanzar con leyes como la de universidades, por ejemplo, ahora no la estamos viendo, ese nivel de articulación, insisto. Y agregar una cosa del PRO, ellos no quieren interpelar a Adorni, pero sí sostienen que debe renunciar. Ayer De Andrés dijo, Adorni es un obstáculo para el cambio, estoy citando textuales, creen que el tema se debe resolver con un paso al costado del jefe de gabinete y no que sea el Congreso el que tenga que ponerlo contra las cuerdas. ¿Tenés placas, Ramos? Hay placas. Dale, vamos con esas. Entonces, 11 de la mañana, 16 minutos. ¿Qué pasó con la sesión de Adorni? Lo contábamos bien tempranito. Y esta guerra de sesiones que vamos a ver al final con esta noticia de último momento de la convocatoria a La Libertad Avanza. Anoche, a última hora, ya, Pato, no había clima de sesión. Porque esto, digo, cuando vos te estás aproximando a una sesión, hay un clima. Por supuesto. Los diputados están de reunión en reunión, de llamado en llamado. La verdad que ayer ese clima no lo percibíamos acá en la Cámara. Y bueno, finalmente a última hora de la noche, Paulón, que es el que encabezó la sesión, junto con otros diputados, recordemos, parte de Provincias Unidas, la izquierda, Nicolás Mazzot, Natalia de la Sota, la coalición cívica, piden posponer la sesión de hoy a las 11 para el día miércoles 20 de mayo. Y recordamos que el objetivo para hoy, no era aprobar ya la interpelación a Adorni, porque para eso necesitaban 2/3 de los votos, y no los tienen, sino era emplazar a comisiones, que son las de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, para que dictaminen recién sobre los proyectos, que son 4, y recién en otra sesión aprobarlos en el recinto. Para esto faltaba un larguísimo camino, y vaya uno a saber qué podía pasar en ese camino con la causa Adorni, ¿no? Donde se la investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Otra novedad respecto a esta sesión de la oposición es que ampliaron el temario. No solamente se va a tratar el caso Adorni, sino también otros proyectos que lo vamos a ver en la próxima placa. Y acá hubo un guiño también a Unión por la Patria que decía, aboquémonos también a temas sociales, a temas que le peguen en el bolsillo o en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, el temario del próximo miércoles, y ojo porque se puede seguir ampliando aún más, tiene, en primer lugar, los proyectos por el caso Adorni, son 4 pedidos de informe, de los cuales 3 son verbales, o sea, interpelación directa en el recinto, y un cuarto es un pedido de informes escrito, que los encabezan Unión por la Patria, Paulón y demás. El de Unión por la Patria y el de la izquierda también tienen la particularidad de que son con moción de censura, o sea, que una vez que termine la interpelación se lo pueda remover al jefe de gabinete con mayoría absoluta, esto es 129 votos. Y bueno, obviamente los aliados al gobierno no están nada de acuerdo con esta medida tan extrema como la moción de censura. Pero además, fíjate, Pato, agregan a la sesión otras interpelaciones a 2 ministros más. Sandra Petovelo, de Capital Humano por un lado, y Luis Caputo, de Economía por otro, por el tema del financiamiento universitario, que fue el gran tema de esta semana con la multitudinaria marcha federal del día martes, ¿no? Sí, acá quieren interpelar a estos 2 ministros para que expliquen por qué no se está aplicando, que es la discusión de nunca acabar, ¿no? Sí. El gobierno se mantiene firme en sostener que la ley no tenía los fondos contemplados,
Lo cierto es que hoy el jefe de gabinete, si quiere, y lo hace, de hecho, puede reasignar partidas para cumplirla, pero bueno, no nos vamos a meter ahora en esa discusión. Lo cierto es que quieren interpelar tanto a Petovelo como a Caputo. Y hay más proyectos que introdujo la oposición en la próxima placa, que son 12 proyectos sobre el tema de licencias parentales, licencias por maternidad y paternidad, un tema también que no avanzó con la reforma laboral y que le interesa mucho al kirchnerismo. 2 proyectos por el tema plan remediar. Viste, Pato, que el gobierno Sí, estuvo, bueno, modificando y recortando mucho el hay plan algunos muy delicados, remediar, efectivamente. claro, que era una política pública del gobierno anterior respecto a la provisión de medicamentos. Y tema PAMI, ¿no? Crisis del PAMI, hay proyectos para normalizar el PAMI. También forma parte de este artemario ampliado de la sesión. Y por último, recordamos que esta sesión que pide la oposición y que acabo de detallar probablemente quede en la nada, porque la Libertad Claro. Avanza presenta este otro pedido para el mismo día, pero 1 hora antes, es decir, a las 10, con estos temas. Ley hojarasca, que la encabeza el ministro Sturzenegger, recordemos este proyecto que deroga más de 70 leyes que quedaron obsoletas o en desuso. Los cambios en las zonas frías que nos va a detallar Gonza en el próximo bloque. Un tema súper interesante que tiene que ver con los subsidios al consumo de gas natural. Un largo listado de tratados internacionales que tienen dictamen. Sí. Y quedó afuera, como decíamos, el Tratado de Patentes, el PCT por sus siglas en inglés. Así que estos van a ser los temas del próximo miércoles y el caso Adorni, creo yo, va a tener que esperar, Pato. Ahí estamos. Bueno, Caro Ramos, vamos a ir a la pausa, pero Ramos, un solo tema para plantear. Ayer primera reunión de asuntos constitucionales en el Senado por la reforma política. Sí. Y por lo que leí, hasta donde vi, bueno, está la cuestión, sí, se principió, se inició, se comenzó, pero va a ser muy complicado los avances, me parece, ¿no? El tema está totalmente abierto. Sí. Final totalmente abierto e incierto. Ayer solamente se abrió el debate, expuso una exfuncionaria del Sí. Ministerio del Interior, que es llamativo, ¿no? Porque ella armó el proyecto, fue Sí. desplazada, pero ahora lo vuelve... Como técnicamente lo conoce y que la reemplazó sabía menos que ella, fue convocada a la ex, Landívar, efectivamente. apellido Sí. María Luz Landívar. Sí. Bien. Bueno, el tema está muy abierto porque no está muy claro qué va a pasar con las PASO. A ver, sabemos que el gobierno no tiene los votos. El ala carinista, digamos, sostiene que, Lo quiere sin cambios. que hay Sí. que avanzar igual y que hay que mantener todo en un mismo paquete, es decir, ficha limpia dentro del paquete, y los dialoguistas le están pidiendo, no, separemos la ficha limpia, tratémosla por separado y no eliminemos las PASO, sino que modifiquémosla. O sea, Por optativa o opcional, sí. totalmente abierto. Bullrich está abierta a cambios, pero choca con la estrategia de la Rosada, que es ir a todo o nada. Totalmente. Entonces, no sé cómo se va a terminar resolviendo esta cuestión. Bullrich dice, no me corran, que tengo que sumar votos y todavía no los tengo. Muy bien, esto es orden del día, 11:23. Venimos con el tema zonas frías en un ratito. Ya estamos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Bueno, ahí estamos, hermosa mañana, día jueves, ya lo ha contado Caro Ramos, se suspendió la sesión de hoy prevista para hoy a la mañana por pedido de los propios convocantes, del propio convocante de Esteban Paulón. Hay 2 sesiones para el próximo jueves a las 10 y a las 11 de la mañana, así que estos son los datos. Primero el título, Solabarrieta, zona fría. A ver, ¿qué queda al final? Bueno, ¿Queda la provincia de Buenos Aires? ¿Queda la Patagonia? Bueno, en realidad, ¿cuál fue el cambio fundamental? En realidad la provincia de Buenos Aires podría ser una de las más afectadas en Sí. este sentido, Pato, porque si hablamos de beneficiarios a los que tal vez se les va a caer la posibilidad de ingresar en zonas frías, la provincia de Buenos Aires es una de las más afectadas, pero después sí hay algunos sectores de la Argentina que por lo menos van a quedar justamente dentro de las zonas frías. La cuestión es que ya el gobierno nacional tiene el dictamen de mayoría, ya está listo para una sesión y se espera que la semana que viene, el miércoles, se trate este ¿Y tema. cuál es el parámetro, viste? Porque, bueno, la provincia de Buenos Aires es grande. Si yo tengo un lugar en la provincia de Buenos Aires donde las temperaturas medias en invierno son de 2, 3 y 4 grados, pero es provincia de Buenos Aires, ¿se joroba? ¿Cómo es el tema? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? No. ¿La temperatura o el lugar geográfico, No, la provincia de pertenencia? En realidad se va a tener en cuenta la temperatura, pero sobre todo lo que es básicamente el ingreso de cada una de las familias. Ese es el parámetro el ingreso. principal, exactamente. Se va a tratar de Si analizar... no tenés recursos, te asisto. Claro, no Está se, bien. no se va a hacer como hasta ahora el régimen indicaba que porque vos, Pato, que tenés un ingreso y Está yo bien. tengo otro, Sí. tal vez menor, vivimos en la misma zona y está indicada como zona fría, no quiere decir Coincido. que los dos tengamos ese mismo beneficio. En ese momento, ahora vamos con las placas, pero me acuerdo, Ramos, vos que tenés tus meses acá en el Congreso, en algún momento se discutía zonas cálidas en el gobierno de Alberto Sí, Fernández. y ahora Claro. el kirchnerismo está insistiendo con Claro, con porque las zonas digo, cálidas. si vas a tener un beneficio vos porque vivís en zonas frías, bueno, dame alguno a mí porque si vivo desde la ciudad de Santa Fe para el norte, tengo durante 3 meses 40 grados de temperatura y ¿Desde eventualmente Santa tengo que Fe? gastar... Mira vos. ¿Santa Fe para arriba? Sí. Tremendo es. No, pero incluido Santa Fe. Santa Fe tenés en verano, tenés 38, 39 Mirá, grados no lo y, hacía mucha, tan y cálido. mucha humedad, mucha humedad. Rosario Es una un ciudad paraíso tropical Santa Fe, perdón. No me digas. Por eso. Bueno. Claro, sí, sí. Bueno, nada, a ver, vamos con las placas. Dale, Pato, Dale, vamos a empezar a repasar justamente los datos más importantes de lo que ha sido, bueno, una jornada muy positiva ayer para el Gobierno Nacional, logrando un dictamen que es lo principal, lógicamente, de la jornada de ayer, porque obtuvo el dictamen de mayoría que necesitaba el oficialismo para ya dejarlo listo e ir al recinto. Básicamente, hablamos del régimen de zonas frías, que hoy subsidia tarifas de gas
en amplias regiones del país. Recordemos que allá por el 2021, una iniciativa de Máximo Kirchner, el diputado que hoy todavía pertenece al cuerpo de diputados, había puesto en valor este proyecto en tiempos de Alberto Fernández presidente, y en donde inclusive fue votada por diputados que tal vez hoy están tratando de impulsar o tratar de generar alguna modificación porque entienden que es necesario desde lo económico y también por algunos puntos que ahora vamos a analizar. Dale. Plantea pasar subsidios masivos, que es lo que decíamos recién, por estar en una zona determinada, a un esquema focalizado según los ingresos. Bueno, el oficialismo, lógicamente, ¿cuál es el mensaje que sostiene? Es básicamente que esto subsidia a hogares de altos ingresos, y lo que quiere evitar es justamente eso, y por eso es uno de los atenuantes principales. Vamos a ir... Más o menos era una teoría esta, Sí. Habrá que ver, ahora voy a estar atento a lo que vos decís en Sí. detalle, pero en algún momento se daba un debate parecido en los años de Macri, presidente, Sí. entre el 15 y el 19, donde Macri objetaba que se subsidiaba tanto la calefacción en las provincias patagónicas que la gente andaba en remerita y en patas, decía. sí. ¿Se acuerdan? Sí, Bueno, recuerdo. así que nada, sigamos a ver por dónde va esto. Con la dale. famosa frase que había que abrigarse. ¿no? Sí, él Dentro de decía, los no, él hogares. planteaba que como se subsidiaba mucho y se consumía mucho, la gente en pleno invierno prácticamente andaba descalza dentro de la casa y con poca ropa. Claro. Que él decía que había que abrigarse más, efectivamente. Pero dale. El vamos. sobreaprovechamiento del servicio, básicamente. Dale, a ver. Vamos a ir a la siguiente placa para entender un poquito más de qué se trata. Bueno, el beneficio pleno seguiría, en este caso, Pato, para... ¿Qué sectores? Bueno, para la Patagonia, para Malargüe, en la provincia de Misiones, y en la región de La Puna. Estos serían los sectores que por ahora no se le movería una letra, básicamente, a lo que es el actual régimen de zonas frías. Esto principalmente para que queden claro que, a ver, el nombre zonas frías lógicamente indica que en nuestro país existe, como en la Patagonia, como en Malargüe, como en la zona de La Puna, lugares... Y la Patagonia, perdóname, ¿desde dónde la consideran? ¿Desde La Pampa para abajo? Entiendo que desde Neuquén para abajo, pero sí. Qué raro, Neuquén. la verdad. Sí, La verdad que es raro. Río Negro sí. sí, Río pero Negro sí, claramente, sí. En Habría La que ver Pampa hay lugares de muchísimo frío, por eso. Sí, 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 y por además eso- técnicamente empieza prácticamente en La Pampa la Sí, Patagonia. sí, pero entiendo bueno. que es desde Neuquén La Pampa para abajo. Es muy No, arbitrario. La Pampa está el- arriba, a ver. Sí. La delimitación de ayer se lo llamaba las manchas geográficas. Sí. La delimitación, la verdad que es muy arbitraria, ¿no? En su momento hubo, se mostraban mapas técnicos Claro, y demás. sí. Pero todos vimos la discusión de 2021 cuando se agregaban y sacaban localidades Me acuerdo, claro. con un criterio más político, quizás. Mucha presión de los intendentes, por ejemplo. Mucha presión de también, intendentes claro. bonaerenses, que ahora está volviendo a esta misma presión para que no los saquen. Pero, no sé, en el caso de Córdoba, por ejemplo, quedaron incluidos, o sea, casi de la mitad de la provincia para abajo, y de la mitad para arriba no, y tenés localidades con bajas temperaturas. Claro, Sí. por eso digo. Entonces, bueno, hay una arbitrariedad. pelea, claro. Yo Sí. entiendo que Neuquén y La Pampa forman parte del mapa, digamos, estratégico de la Patagonia, pero habrá que ver esto que decías, porque como dice Caro, a ver, No, pero Neuquén es el oeste, La Pampa es toda la zona central. Sí. Pero la verdad que no sé, por eso digo, pregunto. pero así como también Dale. tenés una zona de Córdoba que se la puede tomar como Sí. parte del centro del país y que Claro. puede estar dividida en este mapa, bueno, habrá que ver esto de la arbitrariedad, pero lo cierto es que, bueno, vamos a ver justamente en estas placas Dale. los ítems. Ahí lo veíamos. El descuento en zonas incorporadas en 2021, que acá está el tema, que se incluyeron algunas localidades, ciudades, donde, bueno, aquí la provincia de Buenos Aires empezó a tener un rol también importante en muchas localidades donde se decía, bueno, realmente acá hace fríos que no sé si llegan a los valores de la Patagonia, pero sí que realmente son jornadas muy complicadas y en donde se precisa, ¿no?, de un gasto muy importante de gas para la calefacción y demás. Apuntará a los hogares de menor ingreso. Por esto que marcábamos, localidades que queden enmarcadas en la posibilidad de ingresar en zonas frías, no será para todos iguales. Simplemente que se hará un análisis exhaustivo donde se van a cruzar, obviamente, los datos más importantes de ingresos para ver qué personas realmente pueden llegar a percibir dentro de estas localidades el beneficio del régimen de zonas frías, y no así toda la localidad donde, entiende el gobierno nacional, todos tendrían
tengan el mismo beneficio tanto personas de el triple de ingresos que una persona de bajos ingresos, y eso no es equitativo. Quienes alcancen el subsidio, en este caso energético, focalizados, justamente, que es uno de los decretos del Gobierno Nacional, el 943-2025, que es un decreto donde el Gobierno Nacional básicamente hizo la focalización en las personas que realmente precisan este subsidio. Es un método tal vez más actualizado que se publicó el 2 de enero, para que lo tengamos en claro, de este año, y en donde de ahí se van a sacar los datos importantes para entender qué personas van a ingresar o no en este régimen, si es que tiene la modificación. Ramos, este es un tema, y pregunto, Gonzalo, esto hay que votarlo. Sí. Esto para los aliados es un tema antipaticón, ¿viste? Porque es más fácil acompañarte en manifestaciones políticas, mirar para otro lado, en cuestiones. Pero acá, digo, cuando te tienen que votar los pampeanos del PRO, del PRO de Río Negro, los radicales, digo, como tienen que acompañar al gobierno, saben que van a dejar gente afuera. Sí. Digo, no, por eso me imagino que a lo mejor es un poco más problemático, o no tanto. No sé, ayer tuvimos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Mendoza. Sí. Mendoza fue incorporada a toda la provincia a la zona fría. ¿Se acuerdan el poncho de José Luis Ramón? Sí, ¿no? claro, me acuerdo. Bueno, acá los cornejistas Pamela Brazay y Lisandro Nieri acompañaron el dictamen en general, con una disidencia por un artículo, pero en definitiva acompañaron. Con lo cual Mendoza, que había sido beneficiada y ahora va a estar afectada, igual acompañaron. Hay que ver el caso de otras provincias. Pero por lo menos en el caso de la UCR están adentro. Entiendo que el PRO también. Bueno, tenemos el detalle de las firmas. Tucumán, Independencia acompañó, Misiones de Innovaciones acompañó. O sea, porque acá, hay algunos aliados que acá tenés que acompañar la política económica del gobierno porque sos cercano al oficialismo, pero también tenés que ponerle cuerpo con una medida que no es de las más populares. Antipática. Exactamente. Sí, es antipática porque inclusive los propios gobernadores ya están acusando o tratando de atajar la jugada antes de, bueno, van a venir aumentos importantes. Esto va a impactar rápidamente en sectores, sobre todo entiendo de la clase media, no tanto de la clase alta, sino de la clase media, que bueno, el beneficio lo ayuda mucho con las cuentas del mes a mes, y si te viene un impacto importante del doble o del triple de la factura, es un tanto complicado, y las quejas obviamente las reciben los gobernadores y los propios Vamos con la placa, la otra que sigue, vamos a la siguiente placa, para ver el detalle de esto que decíamos. Algunos datos. El régimen actual, recordemos, en aquel entonces tenía, antes del 2021, 950.000 beneficiarios, y después de que se hizo todas este tipo de incorporaciones con el proyecto que se votó en el 2021, pasó a casi 4 millones de personas que usaron el beneficio. Estamos hablando de un casi 300% más, ¿no?, de lo que era básicamente el régimen en aquel entonces. Y después también es un dato muy importante, esto que mencionamos, según estimaciones, inclusive del Gobierno Nacional, más de 1,5 millones de usuarios podrían perder este subsidio, que básicamente estarían utilizando ahora sin tener en consideración los ingresos en cada una de las familias. Síntesis, con el tema de la zona fría se multiplicó por 4 prácticamente la cantidad de beneficiarios. Y ahora ese número se divide por 2. Prácticamente, porque se pierden 1,5 millones, así que nada, se va a pasar históricamente de 950.000 que tenías antes a 2,5 millones con este sistema. Así que exactamente, exactamente. Bueno, y sobre todo lo que quiere apuntar el gobierno con el tema criterios, ¿no?, que es uno de los más importantes. Vamos a ir a la siguiente placa para ver esto que mencionabas vos, Caro, que tiene que ver con los apoyos, las firmas, ¿no?, para tener en cuenta. 46 firmas, el dictamen de mayoría, con el apoyo, lógicamente, del oficialismo, del PRO, de la Unión Cívica Radical, con esto que mencionaba Caro, de las firmas de los mendocinos dentro de la Unión Cívica Radical, del MID, de Innovación Federal, que es un bloque también con una representación provincial muy importante, Independencia con los tucumanos, y Provincia y Trabajo de la provincia de San Juan, que tal vez no son los más afectados en cuanto a las zonas frías, pero sí que en definitiva dieron su apoyo. Dictamen de minoría, 31 firmas para el dictamen de Unión por la Patria y 4 firmas
de Provincias Unidas. En este caso, con ideas propias. Y además, recordemos que la idea es llevarlo el próximo miércoles, Pato, a la sesión que todavía no está oficializada, pero se pretende va a estar comenzando a partir de las 10 de la mañana. Y vienen las últimas 2 placas, pero síntesis política, como algo decía Ramos sobre el tema, aquellos que son opositores dialoguistas y tuvieron que elegir entre el equilibrio fiscal y los costos políticos, prefirieron pagar los costos políticos. Y en algún punto sí. Está. Porque aparte es difícil de defender y lo habló ayer la diputada Rodríguez Machado de Córdoba, que solo por el hecho de habitar una zona fría, las personas de bajos ingresos tengan que sostener, o sea, en realidad los usuarios de todo el país estamos sosteniendo subsidios en una zona fría donde tenés personas que sí lo necesitan y personas que tienen altos ingresos y que quizás no lo necesitan. Entonces, poner ahí una mirada quirúrgica de ver, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y hay que revisar el sistema. Siempre hubo, acordate, Caro, siempre hubo una discusión que uno no sabía si era técnica o política, era tal vez en ambos caracteres. Durante todo el kirchnerismo le decían, pero ¿cómo puede ser que ustedes no instrumenten un sistema donde determinen que subsidies al que no tiene recursos y no el subsidio en general? Y lo que te decía el kirchnerismo era, mirá, no tenemos las herramientas, pero parece raro que vos no puedas discriminar entre un señor que vive en un departamento de $400.000 y uno que vive en una casa de $30.000. Y otra cosa, Pato. Y que subsidies al de 30 y no al de 400. Pero no se hacía. Ayer estábamos recordando, viste, algunas cosas quedan en el olvido, pero en ese momento Máximo Kirchner fue el autor del proyecto. Sí, claro. ¿Y te acordás que dentro del Ministerio de Economía del gobierno de aquel entonces había chispazos entre Martín Guzmán y Basualdo, que era el secretario de Energía de la Cámpora? Bandera kirchnerista histórica y el enemigo fundamental al tema de bajar los subsidios. Total, entonces Guzmán criticaba la ley, la ha criticado, y esto lo recordó ayer Rodríguez Machado, y Basualdo la impulsaba. Como secretario de Energía, así que ahí hubo todo también una Cuando se discutía interna. Bajar subsidios, comenzó a acelerarse la salida de Guzmán del gobierno. Efectivamente. Que nunca estuvo claro, porque además subsidiabas a gente que no te iba a votar en su vida, por ejemplo. Exactamente. La verdad que era rarísimo. Pero esto fue una característica del kirchnerismo desde siempre. Claro, y como decía Gonza, más de 50 municipios no se agregaron, me parece, de lo que es el sur de... una pelea. Había sido mucho en aquel entonces, era la discusión de la Patagonia con muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eso te muchas digo, ciudades costeras. Porque claro, lo que te digo, la en la llanura de Pampeana, en la llanura rionegrina, hay temperaturas que la verdad son tal vez las más bajas en los registros del invierno, pero bueno. Claro, pero tenés, por ejemplo, Bahía Blanca, en Buenos Aires, ahí yo estuve dialogando con Karina Banfi, que es de esa localidad y que está peleándola a morir para que no le saquen la zona fría en Bahía Blanca, ¿no? Y así no con todos los... No hay viento y estás lejos del mar. No, la verdad, Bahía Blanca es un resumen. Estás bien al sur, mucho viento, es bravo, efectivamente. Bueno, toda la costa, Mar del Plata, siendo marplatense, te lo puedo decir que Mar del Plata sufre mucho en el invierno. Sufre mucho. Efectivamente. Pero bueno, básicamente y en resumidas cuentas, antes de ir a las placas textuales... Para entenderlo, lógicamente lo que el gobierno pretende es que aquellas personas de menor ingreso no paguen impuestos para pagarle un beneficio a las personas con más ingresos. Es para explicarlo básicamente. Y vamos a las últimas 2 placas, justamente, donde vamos a leer justamente el textual, en este caso de Carmen Tetamanti, la secretaria de Energía, que dijo, en resumidas cuentas, el Estado Nacional está poniendo 500.000 millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país. Entonces nosotros creemos que acá hay que hacer una modificación importante, sobre todo subrayando el subsidio a personas de altos ingresos, ¿no? Que lo ponen palabras textuales, a ricos, como dice la secretaria. Y en la última placa, el último textual de lo que ha dejado la visita también de la secretaria en la comisión, lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía lo pague, y la gente que no puede pagar la energía se la siga ayudando, y focalizar los escasos... Peronismo desde La Pampa sí, pero para abajo, bueno, hay mucho partido provincial, tenés el PRO en la provincia de San Juan, tenés en Tierra del Fuego sí un gobierno que es opositor, por ejemplo, pero bueno, Santa Cruz hasta acá se han portado amistosamente con el gobierno.
Así que bueno, veremos, ¿no? Veremos, Pato. Te agrego como dato Dale. aparte y damos vuelta a la página. En estos momentos se está transcurriendo la Comisión de Acuerdos del Senado y es importante porque se está tratando una nueva tanda de pliegos Sí. y uno de esos pliegos, ¿sabes quién es? Sí, Rosati, hijo. Emilio, lo habíamos dicho acá. No, porque pero ya me acuerdo, Me porque pierdo sí. entre tantas salidas No, al me aire, acuerdo. pero el hijo del titular de la Corte Suprema está exponiendo en estos momentos en la audiencia pública de acuerdos, buscando el dictamen para su pliego, ¿no? Para uno de los juzgados. Y después, más tarde, Pato, Sí, hay sesión en el Senado a las 15 también, horas, también. donde uno de los temas va a ser también otro pliego de la familia judicial, como es el de Maíquez. Claro. Carlos Alberto Maíquez, Que le prorrogan mandato post 75 años. por 5 años en la Cámara de Casación Penal, que es el máximo tribunal penal del país, por debajo de la Corte. Así que hoy un día plenamente dedicado a pliegos controvertidos, ¿no? De Sí. mínima. En el Senado es una agenda importante para el oficialismo, sobre todo porque los pliegos se le están trabando, los demás pliegos, porque los aliados dicen, guarda, nosotros también queremos llenar vacantes en las provincias, en nuestras provincias, y el gobierno está promoviendo todos pliegos para Capital Federal Totalmente. y para candidatos afines. Entonces, ahí los aliados dijeron... Bueno, "Pues, eso no pasó nunca, que los oficialismos impulsen candidatos ¿Vos afines en la decís? justicia, jamás, ¿Jamás? así que no. Yo no tengo registro, yo. Bueno, no, Sería efectivamente raro que pasa no lo eso. hagan, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, veremos qué pasa hoy en esta sesión del, Y además del Senado. hay un proyecto que está vinculado a, Patricia Bullrich, básicamente, que fue una de las impulsoras y que trabajó este proyecto y tiene que ver con la regularización del uso de armas, que También. tiene la extensión del Sí. programa de devolución, de entrega voluntaria de armas, que es un poco a lo que apunta el gobierno nacional también dentro de esta aprobación. Ahí está, me decía el señor productor, yo decía dónde, ahí está el recuadro a la izquierda de nuestra pantalla, justamente tiene que ver con el tema de Acuerdos. designación de por parte del Senado de futuros magistrados, Comisión Comisión de Acuerdos que la Sí. preside un hombre muy cercano a los Menem, como es Juan Carlos Pagoto. Pagoto, abogado de De la carrera, Libertad Avanza de La Rioja. abogado especialista en derecho laboral. Así que nada, bueno, hasta aquí llegamos entonces. Recordamos, no hay sesión hoy, se bajó ayer y pasa todo para el próximo jueves 20 de mayo, 10 y 11 de la mañana, ¿no? Exacto. Bueno, señor Solaberrieta, muchísimas gracias. Por favor, Pato, un Caro placer. Ramos, muchísimas gracias. Gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Gracias, buenos días.